Trabajó 40 años en la mina y el día que casi muere, pensó en su hija de 5 años. Esta es una historia impactante de familia. Don Ernesto tenía las manos curtidas por los años, la tierra y la lucha. Cada grieta en su piel contaba una historia de esfuerzo, de madrugadas heladas, de jornadas interminables bajo la sombra de las montañas. Era un hombre silencioso, de caminar firme, espalda erguida pese al peso de los años, y una mirada tan profunda como los túneles que alguna vez recorrió. Desde que era apenas un muchacho, bajaba cada día al corazón oscuro de la mina. No por gusto, sino por necesidad. En su pueblo, escondido entre montañas, olvidado por muchos, el carbón era más que un recurso, era la única promesa de pan caliente en la mesa, el único destino para los que nacían sin herencia más que la fuerza en sus brazos. En este video, conocerás los rincones más duros de su historia. Verás imágenes reales de su vida bajo tierra, herramientas oxidadas que aún guarda como reliquias, y escucharás confesiones que estremecen. Lo que vivió don Ernesto no está en los libros, pero merece ser contado. Cada día, mucho antes de que el sol asomara siquiera por las montañas, don Ernesto se ponía en pie. En silencio. Con movimientos precisos, como quien ha repetido la misma coreografía por décadas. Se ajustaba las botas empolvadas, se colocaba el casco abollado, ese mismo que había resistido más de una explosión controlada, y salía sin hacer ruido. No quería despertar a nadie, aunque sabía que Carmen, su esposa, ya habría dejado el café caliente sobre la mesa, como cada mañana. Pocas veces cruzaban palabras a esa hora. No por falta de amor, sino porque cuando la vida se vuelve rutina, el silencio también se transforma en un lenguaje. Un lenguaje que habla de cuidado, de aguante, de todo lo que no se dice pero se siente. Tenía 2 hijos. Emiliano, el mayor, apenas 14 años y una rebeldía que nacía del miedo. Un día, mirando a su padre con las manos negras de carbón, le dijo sin rodeos: yo no voy a acabar así. No con la espalda rota. Y ese día, Ernesto no supo si sentirse herido o orgulloso. Lucía, la menor, era otra historia. Tenía los ojos grandes, brillantes, como los de su madre, y una sensibilidad que parecía sacada de otro mundo. Para ella, su papá no era un minero, era un héroe. Aunque llegara cubierto de hollín, aunque no hablara mucho, aunque sus abrazos fueran breves, ella lo miraba como quien ve a un gigante. En este video verás más que imágenes, vas a presenciar cómo la rutina diaria de un trabajador de mina es también un acto de amor, cómo una familia sobrevive en silencio, y cómo los sueños de los hijos se construyen sobre los sacrificios de sus padres. Verás fotos reales de Emiliano, fragmentos del diario de Lucía, y una entrevista que dejará a muchos con un nudo en la garganta. Don Ernesto nunca decía lo que sentía. Había crecido con una idea firme: los hombres no lloran, no se quiebran, no descansan. Le enseñaron que mostrar dolor era una debilidad, que hablar de miedo era casi un pecado. Así que aprendió a callar, a apretar los dientes, a convertir el sufrimiento en rutina. Cada vez que bajaba a la mina, era como si dejara su corazón arriba, en casa, junto a Carmen y los niños, y se llevara solo el cuerpo, endurecido, resistente, o al menos eso intentaba. Pero la mina no perdona. No importa cuántos años tengas trabajando. No importa cuán cuidadoso seas. Allá abajo, en las entrañas de la tierra, todo puede cambiar en un segundo. Había días en los que el aire era tan espeso que cada respiro ardía, como si los pulmones se llenaran de fuego. Días en los que el silencio no era tranquilidad, sino una amenaza. Las paredes crujían, susurraban cosas que solo los que bajan entienden. Era como si la montaña hablara, y no siempre con buenas noticias. Y el miedo, ese miedo sordo, constante, que se escondía detrás de cada golpe del martillo, detrás de cada vibración en el suelo. Todos lo sentían, pero nadie lo decía. Porque allá abajo, si hablas del miedo, lo haces real. Hasta que un día, el miedo dejó de esconderse. Mientras trabajaba en uno de los túneles más viejos, el más peligroso, el que todos evitaban, una explosión sacudió la tierra. No hubo gritos. No hubo advertencia. Solo un estruendo seco, brutal, y después, nada. Oscuridad total. En este video, por primera vez, conocerás los testimonios de quienes estaban cerca. Verás imágenes reales de la zona cero, los cascos abandonados, las herramientas partidas. Escucharás la llamada de emergencia original, el caos, la desesperación. Y entenderás por qué ese día marcó un antes y un después no solo en la vida de don Ernesto, sino en toda la comunidad. Don Ernesto quedó atrapado.
él y otros 3 hombres. 4 vidas suspendidas bajo toneladas de roca. 4 historias, 4 familias, esperando un milagro. Al principio, solo se escuchaba el silencio, ese silencio pesado que no deja espacio para pensar. Luego vinieron los suspiros, las oraciones susurradas, los golpes metálicos contra la piedra húmeda, con la esperanza, quizás ingenua, de que alguien los escuchara allá arriba. La luz del casco se apagó después de unas horas. Y con ella, se fue la noción del tiempo. En la oscuridad total, sin saber si era de día o de noche, sin saber si alguien vendría, el oxígeno empezó a escasear, y con él, la mente empezó a traicionar. En ese abismo sin relojes ni certezas, cuando todo se vuelve relativo y el cuerpo apenas resiste, don Ernesto empezó a recordar. Recordó la primera vez que bajó a la mina, apenas un muchacho flaco con las botas prestadas por su padre. Iba temblando de miedo, pero con el pecho inflado de orgullo porque, por fin, iba a llevar dinero a casa. Recordó la risa clara de Carmen cuando eran jóvenes, cuando aún bailaban en las fiestas del pueblo y soñaban con tener un pequeño negocio, lejos del carbón y del hollín. Antes de que la rutina les robara los domingos. Antes de que las arrugas se volvieran costumbre y los silencios, compañía. Recordó también el primer dibujo de Lucía, doblado en 4 dentro de su bolsillo. En él aparecía como un superhéroe, con un casco brillante y una gran sonrisa bajo tierra. Esa hoja de papel, que aún conservaba en su casillero, era el único lugar donde Ernesto se veía feliz dentro de la mina. En este video, verás los relatos inéditos de lo que ocurrió durante esas interminables horas de encierro. Imágenes de las operaciones de rescate, archivos reales del equipo de emergencia, y un testimonio exclusivo de uno de los compañeros que estuvo con él en ese túnel. Descubrirás cómo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la memoria puede ser lo único que mantiene vivo el alma. Y recordó también lo que no había dicho. Nunca le dijo a Emiliano cuánto lo admiraba por querer algo diferente. Nunca le dijo a Carmen cuánto la amaba, aunque cada día le preparara el café con manos cansadas. Nunca le dijo a Lucía que sí, que tenía miedo cada vez que bajaba, pero lo hacía por ellos. Allí, en esa cueva de piedra y polvo, comprendió que había vivido como si tuviera tiempo. Como si siempre habría un mañana para decir te quiero, para jugar un rato, para descansar los domingos. Pero ahora, con cada respiración más corta, con cada minuto más oscuro, la vida se le mostraba cruda, desnuda, simple. No somos más que un parpadeo en medio de la eternidad. Pasaron 2 días. 3. Al cuarto, los encontraron. Solo él seguía consciente. Lo sacaron en camilla, cubierto de tierra y lágrimas. No por dolor físico, sino por todo lo que no había vivido. Después de recuperarse, don Ernesto tomó una decisión que sorprendió a todos. No volvió a la mina. Vendió unas tierras que tenía olvidadas y abrió un pequeño negocio de herramientas en el pueblo. Empezó a hablar más con Carmen. A reírse con Lucía. A escuchar los sueños de Emiliano, sin juzgarlos. Empezó a vivir. Y cuando alguien le preguntaba por qué dejó la mina, solo decía, porque entendí que estaba enterrando mi vida sin darme cuenta. Y no quiero volver a estar atrapado para recordar lo que realmente importa. Desde entonces, cada mañana, toma su café con su esposa. A veces en silencio, sí, pero un silencio distinto. Uno lleno de presencia. Cada tarde juega con Lucía o la escucha hablar de la escuela. Y cada noche, antes de dormir, le manda un mensaje a Emiliano, que se fue a estudiar a la ciudad. Sigue volando, hijo. Pero no olvides quién eres. Porque don Ernesto entendió que los hombres no se hacen solo con trabajo y sacrificio, sino también con amor, con presencia, con verdad. Y aprendió, en la oscuridad más profunda, que nada vale más que el tiempo con los que amas. Porque uno puede perderse en la rutina, en el deber, en la lucha por sobrevivir. Pero si no vives de verdad, si no amas de frente, si no agradeces lo que tienes mientras lo tienes, estás tan atrapado como en la mina más honda. Y quizás no todos tengan la suerte de ser rescatados a tiempo. La historia de don Ernesto es la historia de miles de trabajadores de mina que viven en el olvido, bajo tierra, lejos de los aplausos. Es un homenaje silencioso a esos hombres valientes que día tras día enfrentan el peligro para llevar el sustento a sus hogares. Este video no solo cuenta una historia real, cuenta una historia de sacrificio, de amor familiar, de trabajo duro y de esperanza en medio de la oscuridad. Porque sí, hay héroes que no usan capa, pero llevan casco de minero. Héroes que no están en películas, pero que construyen el futuro con sus propias manos. En un mundo donde todo va tan rápido,
Detenerse a ver este tipo de contenido es un acto de conciencia. Es darles visibilidad a los que nunca la tuvieron. Y sobre todo, es recordar que detrás de cada rostro sucio de carbón, hay una historia digna de ser contada.